El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos todavía del principio del ministerio público de Cristo en el Evangelio de San Marcos, y el Señor se había hecho muy popular de la noche a la mañana. Todas las noticias de sus enseñanzas poderosas, las noticias de los exorcismos que hizo, de las sanaciones de los enfermos que hizo, todas esas noticias se habían extendido a todo el pueblo. Y San Marcos nos dice hoy en el Evangelio que todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Todos congregaron al lado de la casa donde estaba el Señor. Todos lo querían ver. Todos querían mostrarle sus heridas y sus sufrimientos para ser sanados. Todos se acercaron a Él para escuchar la palabra de Dios. Pero sí, el Señor es muy popular en este momento en el Evangelio, pero dense cuenta aquí de la forma en que Cristo reacciona a esa popularidad. ¿Qué hace? El próximo mañana escapa de la gente y va a un lugar solitario para estar solo, para orar, para estar con su Padre Dios. Y Pedro y sus amigos se despertaron y vieron que la gente quería ver otra vez a Cristo, y ellos se emocionaron mucho y fueron a encontrar al Señor, y lo encontraron finalmente en ese lugar solitario y dijeron: Señor, todos te andan buscando. Lo que quería decir fue: Señor, eres tan popular, ven otra vez para enseñar a la gente, ven otra vez para curar a sus enfermos, ven otra vez para hacer esos exorcismos, porque creo, Señor, que si haces eso, van a ser de ti su rey. Y el Señor dice que no. Dice que no. No, dice: vamos a los pueblos cercanos. No vamos otra vez a Cafarnaúm, no. Vamos a los otros pueblos para predicar allá también el Evangelio. Pues para eso he venido. Para eso he venido.
esa respuesta de Cristo nos enseña dos cosas. Primero, nos enseña sobre lo que motivó el corazón del Señor. El Señor no fue motivado por su gloria personal, ni por la opinión popular. No, lo que le importaba a Él no eran esas cosas pasajeras. Lo que le motivó fue la misión que su Padre Dios le había confiado. Y no iba a ser distraído de esa misión. Nosotros somos muy diferentes, ¿verdad? Muchas veces la única cosa que nos puede motivar es nuestra gloria personal, es la opinión popular de los demás. Pero no fue así con el Señor. La segunda cosa que nos enseña es que, bueno, sí, lo que le importaba a Cristo fue la misión de su Padre, pero les pregunto esto, entonces, si quería cumplir la misión de su Padre, ¿por qué decidió Cristo irse de Cafarnaúm? ¿Por qué decidió que no iba a regresar a ese pueblo? Bueno, solo podemos decir que Él pensaba que su misión fue cumplida. Entonces, cuando escuchó lo que dijo Pedro, todos te andan buscando, lo que Él dijo fue, misión cumplida. He alcanzado la misión. Entonces, lo que aprendemos es que la meta de Cristo no era quitar nuestro sufrimiento, no. Su misión no era hacer nuestra vida muy fácil, no. Su meta era simplemente dar a todos una muestra de su presencia y su gracia, para que tendrían una hambre en su corazón, un hambre de Dios, y para que buscaran a Él por el resto de sus vidas. Eso es lo que el Señor quería hacer. Eso es lo que quiere hacer con nosotros también. Quiere sembrar en nosotros esa hambre de Dios. Cuando yo tenía 14 años, un sacerdote me invitó a un retiro de jóvenes y la verdad no quería ir. Pero fue el padre que me había invitado, entonces tenía que decir que sí y no podía decir que no. Entonces fui a este retiro y fue un retiro eucarístico y fue la primera vez que yo experimenté en mi vida la adoración al Santísimo. Y fue una experiencia muy poderosa para mí. Yo llegué a entender que Cristo de veras está presente en el sacramento del altar. Y después de estar con el Señor 3 días en ese retiro, en el Santísimo Sacramento, después de adorarlo y experimentar su presencia, Él me dio ese hambre de volver a encontrarle allá en la Eucaristía. Y cuando aprendí a manejar, yo solía ir mucho a la capilla de adoración para pasar tiempo con el Señor y al hacer eso mi amor de Dios creció en mi alma. Y ese fue el contexto en que yo empecé a escuchar el llamado de Dios en mi vida, el llamado de Dios a mi vocación de ser un sacerdote. Entonces, lo que pasó en mi vida fue en ese retiro, Cristo puso un hambre de estar en su presencia en mi corazón. Y ese hambre me llevó a donde estoy hoy en mi vida. Y eso es lo que Él quiere hacer para todos nosotros. Quiere sembrar esa hambre en nosotros para que lo busquemos y para que luchemos a ser santos, para nunca perderlo. Hoy damos inicio a lo que llamamos nuestra campaña misionera. Y lo que les voy a pedir voy a pedir su apoyo económico. Y yo creo que sería ridículo para mí pedir de ustedes su dinero, que ustedes trabajan muy, muy duro para ganar. Sería ridículo pedir eso de ustedes sin decirles por qué es importante que ustedes apoyan a su iglesia.
Esta parroquia es importante porque es el lugar donde nosotros encontramos a Cristo. Es el lugar donde el Señor crea esa hambre en los corazones de los feligreses aquí. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí en Nuestra Señora de la Gracia. Esta parroquia está llena de niños, ¿verdad? Y esta parroquia quiere mucho a los niños y también quiere mucho el ruido que hacen los niños. Y esta parroquia les enseña a los niños la alegría de creer, la alegría de practicar la fe. Pueden pensar en las celebraciones de la parroquia aquí. Pueden pensar, por ejemplo, en la celebración de Corpus Christi, que después de nuestra procesión eucarística pasamos al gimnasio para esa celebración grande en que hay mucha comida y postres y dulces y los niños juegan. Y pueden pensar en cada domingo después de la misa, en el espacio común, en que los niños están corriendo, jugando. Y pueden pensar en las experiencias que los niños tienen con los otros niños católicos aquí. Y aquí los niños aprenden que ser un católico hace la vida buena. Y por eso tienen un hambre de practicar la fe. Y cuando salgan de sus casas van a encontrar ese hambre en sus corazones también. Para que cuando ellos tengan una familia van a querer criar a sus hijos en la fe. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Está creando ese hambre en sus corazones. Lo que vemos aquí es una parroquia que da formación religiosa a los jóvenes, especialmente en nuestro ministerio juvenil, que es maravilloso, y en el colegio católico que tenemos aquí también. Y esa formación y educación religiosa les dan una identidad. Les dicen que a los jóvenes les dicen que son amados de Dios, que pertenecen a Cristo y que su vida tiene sentido, que tiene un propósito. Y esa identidad les da a los jóvenes una alegría, una paz, para que cuando ellos se vayan de la casa, cuando ellos van, por ejemplo, a la universidad, quizás van a perder la fe, no sé, quizás van a seguir practicando, pero siempre van a tener en sus corazones ese sentido de querer seguir a Dios. Van a tener esa hambre de Dios en sus corazones y van a saber dónde poder ir para encontrar esa alegría y esa paz de nuevo. Y cuando encuentran esa hambre de alegría y paz, ¿qué van a hacer? Van a volver a la iglesia donde tenían esa formación para encontrarlas. Esta parroquia es una parroquia en que muchos encuentran la obra sanadora de la gracia de Dios. Y yo he escuchado muchas historias de gracia de los feligreses aquí, sobre la forma en que Dios sanó sus corazones, la forma en que Él obró en sus corazones para sanarlos en la adoración al Santísimo, en la confesión, en un retiro, en la misa. Lo que sanados llegan también a la conclusión que solo Dios basta. Y por eso siguen viniendo a la iglesia, siguen practicando su fe. El Señor está muy activo aquí, como estaba activo hace 2000 años, tratando de poner ese hambre de Dios en los corazones de todos los que le escuchaban. También está activo hoy en día y está tratando de poner esa hambre en nosotros. Y hermanos, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, pero es muy costoso tener una parroquia como la nuestra. Y por eso una vez al año, no es algo que hago todos los domingos, una vez al año, lo que yo hago es que pido que todos nosotros paremos y que tomemos un domingo para poder pensar en cómo nosotros vamos a contribuir a esta obra de Dios de nuestra parroquia. Y la verdad es que yo reconozco que hacer esto es un poco confuso para la comunidad hispana. Y ustedes creen, yo sé, que los gringos hablan demasiado del dinero, pero la verdad es que
muchas veces no saben que el sistema de este país, el sistema de las iglesias en este país es muy diferente al sistema que ustedes tienen en sus países de origen. Y en sus países el gobierno apoya a la iglesia, el gobierno da dinero a las parroquias, pero aquí nosotros no recibimos fondos del gobierno. Y como ustedes saben, es muy caro vivir aquí en los Estados Unidos. Y eso aplica a una parroquia también. Y los costos que nosotros tenemos, como los costos que ustedes tienen en la casa, están subiendo, ¿verdad? Y entonces quiero darles unos ejemplos de los costos que nosotros tenemos aquí, simplemente para tener una iglesia. Cada año nosotros tenemos que gastar $130,000 para pagar la electricidad. Es mucho dinero. Cada año nosotros pagamos $90,000 para pagar el equipo de limpieza que viene por la noche para limpiar toda la iglesia y la escuela. Pagamos $30,000 por año para pagar el seguro médico de los sacerdotes, que es un requisito por la ley. Y por eso nosotros aquí, como no recibimos fondos del gobierno, tenemos que pedir las donaciones de ustedes, de los feligreses, para apoyar a su parroquia, para que nosotros continuemos los ministerios y los servicios que los ofrecemos a ustedes. Entonces le vamos a dar a todos ustedes más información al final de la misa sobre cómo pueden apoyar a su parroquia, pero por ahorita lo que quiero que escuchen es la razón por la que pedimos su apoyo. Estoy pidiendo su apoyo, estoy pidiendo su ayuda económica, porque su apoyo nos ayuda a crear ese lugar donde Cristo nos puede tocar el corazón y donde Él nos puede llenar con el hambre de Dios. Ese hambre de Dios que nos lleva a la santidad y al cielo.